Fui el único que supo que mi vecina, la chica triste de los libros, no se autoyasaben, y elegí mentir a la policía para proteger el oscuro secreto de su muerte. Esto que voy a contar, lo sé, es algo que debería haber guardado para mí, algo que se supone que llevas a la tumba, pero la verdad es que ya no puedo cargarlo solo. Se ha vuelto demasiado pesado, y supongo que escribirlo, lanzarlo al vacío, de internet, es la única forma que encuentro de confesar sin mirar a nadie a los ojos. No pido juicio ni absolución, solo necesito vaciarme. Todo empezó con la mudanza. Un cambio radical después de la universidad que me llevó a una ciudad nueva, lejos de todo lo que conocía, buscando ese nuevo comienzo cliché que prometen las películas baratas. Conseguí un pequeño apartamento en un barrio antiguo, de esos con escaleras de madera que crujen y olores a humedad y café. En el piso de enfrente vivía Elara. Elara no era la típica chica que esperas encontrar. No era ruidosa ni ostentosa, de hecho, su presencia era como un susurro. Tenía el cabello color cobre, siempre recogido en un moño bajo, y usaba ropa que parecía sacada de una película de los años 40, faldas largas, cardigans, un aire melancólico y terriblemente elegante. Nunca la veía sonreír de oreja a oreja. Solo una media sonrisa que era más bien una promesa de sonrisa. Nuestros encuentros eran casuales, en el pasillo, junto al buzón. Un simple buenos días o un asentimiento de cabeza. Pero siempre me dejaba pensando. Había algo en sus ojos, de un color verde tan profundo que parecía contener el reflejo, de un bosque antiguo, algo que denotaba una tristeza infinita, una carga que no le correspondía a su joven edad, o al menos eso creía yo. Me intrigaba, me obsesionaba de una manera silenciosa, casi literaria. No era lujuria, era curiosidad, una necesidad de descifrar la historia detrás de esa mirada. Un sábado, el destino, o mi torpeza, decidió intervenir. Yo intentaba subir una caja gigantesca de libros y por supuesto perdí el equilibrio en el último escalón. La caja se abrió. Los libros volaron. Ahí estaba ella, saliendo de su apartamento justo en el momento exacto. No se rió, ni me preguntó si estaba bien de forma superficial. Simplemente se agachó y empezó a recoger los libros con esa gracia sobria que la caracterizaba. «Tienes un gusto excelente», dijo, sosteniendo un ejemplar desgastado de Rilke. Su voz era baja, aterciopelada, como el sonido de una viola. Me sonrojé, no por el accidente, sino por su presencia tan cercana. «Gracias, son de mi colección». De desesperación, intenté bromear, y por primera vez, vi un pequeño destello genuino en sus ojos. No exactamente una sonrisa, pero sí algo parecido a un reconocimiento. Esa tarde me invitó a tomar té en su apartamento. Entrar en su espacio fue como entrar en otra época, en un refugio contra la velocidad del mundo. No había televisión ni gadgets a la vista. Las paredes estaban cubiertas de estanterías, repletas de libros viejos, el aire olía a incienso de sándalo y a papel amarillento. Había un gramófono en un rincón y muebles antiguos de terciopelo. Nos sentamos, y mientras el té se enfriaba, hablamos, pero no de trivialidades. No preguntamos a qué nos dedicábamos o cómo nos llamábamos, aunque yo ya sabía su nombre por el buzón, claro está. Hablamos de la melancolía, de la arquitectura de las ciudades antiguas, de lo que se siente al estar solo en un lugar lleno de gente. Ella citaba a poetas que yo solo había leído en la universidad, y tenía una forma de hilar sus pensamientos que me hacía sentir estúpido y fascinado a partes iguales. Al despedirme, sentí que la conexión era innegable, casi predestinada. No se trataba de coqueteo, era como si dos almas solitarias hubieran chocado después de vagar por el mismo desierto durante demasiado tiempo. Nuestras visitas se hicieron habituales. Casi todas las tardes, después del trabajo, tocaba su puerta. A veces solo leíamos en silencio, otras poníamos discos viejos y ella me contaba historias, siempre con ese velo de tristeza. Nunca hablaba de sí misma en presente, sino de la vida en general, del dolor como una condición humana inevitable. Yo me enamoré, no de la idea de ella, sino de la complejidad de su alma. La amé por esa tristeza, por la forma en que la llevaba, con dignidad y un estoicismo casi monacal. Intenté, con la torpeza del enamorado, sacarla de su caparazón. Le proponía salir al cine, a caminar por el parque. Ella siempre declinaba amablemente con esa media sonrisa que me derretía, diciendo que prefería el refugio de las sombras, o que el ruido de afuera es demasiado estridente, pero yo insistí. Un día, por su cumpleaños, le compré un pequeño collar con un dije de ámbar, que pensé que haría juego con su cabello. Toqué a su puerta, nervioso, con el regalo en la mano. Cuando abrió, la vi descompuesta por primera vez. No estaba en su atuendo habitual. Llevaba unos pantalones deportivos gastados y una sudadera. Su cabello suelto, cayendo en ondas de cobre sobre sus hombros,
Pero no era la ropa lo que me impactó, sino la desesperación desnuda en sus ojos. Había estado llorando. Sus ojos verdes estaban inyectados en sangre y respiraba con dificultad. «Elara, ¿qué pasa?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. Ella dio un paso atrás, como si mi presencia fuera un veneno. «Vete, por favor». «No puedo verte ahora», insistí, entrando sin su permiso, algo que nunca había hecho. Dejé la caja con el collar en la pequeña mesa de entrada. «No me iré. Dime qué sucede». Ella colapsó. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada contra el muro de libros, y comenzó a sollozar de una forma tan cruda que se me heló la sangre. Un sollozo que venía de lo más profundo, un rugido contenido. Me arrodillé junto a ella, sin atreverme a tocarla, sabiendo que el contacto físico podría ser demasiado. Solo esperé, sintiendo mi corazón palpitar con una ansiedad que no era mía, sino suya. Cuando se calmó, después de lo que pareció una eternidad, me miró y la expresión de sus ojos había cambiado. Se había vuelto dura, fría, como si hubiera apagado una vela dentro de sí. «Hay algo que no sabes de mí», dijo, su voz rasposa, sin ese dulzor de viola. «No importa», le dije, poniendo una mano con suavidad en su brazo, una caricia que ella no rechazó, pero tampoco reconoció. «Sí importa. Es la razón por la que vivo así, por la que no salgo, por la que estoy rota». Y entonces empezó a contar. No con la elocuencia poética de otras noches, sino con la urgencia de quien vomita un veneno acumulado. Me habló de su pasado, de un amor de juventud, un chico llamado Lucas. Eran inseparables. La clase de pareja que todos envidiaban, destinados a estar juntos, un amor de película, me dijo. Estudiaban juntos. Tenían los mismos sueños. Planificaban un futuro lleno de viajes y casas con jardines. Ella sonrió por un instante al evocarlo, y esa sonrisa era 1000 veces más brillante que cualquiera de sus medias sonrisas. Pero fue un instante fugaz. Ella se quedó embarazada. Accidentalmente. Un terror inicial que se convirtió rápidamente en alegría. Se casarían, tendrían a su hijo. Sus padres, aunque decepcionados por la interrupción de sus estudios, los apoyaron. Lucas estaba radiante, me dijo, más ilusionado que ella. El clímax de la tragedia llegó una noche, hace unos años. Lucas había salido a comprar algo para ella, un antojo de medianoche. Era invierno, la calle estaba helada. Un conductor ebrio, la historia más cruel y banal del mundo, murió en el acto. Ella estaba destrozada, claro, pero lo que siguió fue peor. El shock le provocó un parto prematuro. Perdió al bebé. En el mismo día, me dijo, la vida le quitó al hombre que amaba y al hijo que nunca conocería. La gente se compadecía de ella. Sus padres la cuidaban, pero ella se hundió. Se fue del pueblo, se mudó de casa en casa, huyendo del recuerdo, hasta que aterrizó en este pequeño apartamento, que era lo más lejos de su vida anterior que pudo encontrar. He estado lidiando con eso sola durante años. La culpa me consume. La gente dice que no fue mi culpa, pero si yo no hubiera querido esa estúpida cosa a medianoche, él no habría salido. Yo lo maté. Su voz era un hilo, roto. Yo la abracé. Un abrazo firme, de contención, sintiendo el temblor de su cuerpo. Le dije que era la cosa más horrible que había escuchado, que no era su culpa, que el destino es cruel y arbitrario. Le supliqué que buscara ayuda, que hablara con un terapeuta. Ella asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Pero no es solo eso. He estado guardando otro secreto, uno peor, la razón por la que te pedí que te fueras. La miré desconcertado. ¿Podría haber algo peor que la pérdida de su pareja e hijo? Lucas no murió, dijo, y la pausa entre sus palabras fue el abismo más grande que he cruzado en mi vida. No entendí. No podía ser. ¿Cómo que no murió?, pregunté sintiendo cómo el aire se volvía denso, irrespirable. Ella se levantó, se acercó a un escritorio de madera oscura y sacó una pila de cartas. Cartas dobladas, con sobres antiguos. Las lanzó sobre la alfombra a mis pies. Lucas tuvo una sobredosis. No de drogas callejeras, sino de pastillas que robaba de mi botiquín para el dolor de espalda. Estaba deprimido, lidiando con la presión del embarazo, de los exámenes finales. No lo supe hasta después. Lo encontré en el suelo de la cocina, con el frasco de pastillas vacío a su lado, la noche en que supuestamente salió a comprar. Mi mente daba vueltas. ¿Y el conductor ebrio? ¿El accidente de coche? El conductor ebrio fue la mentira que conté.
La policía clasificó su muerte como un suicidio. Cuando yo fui al hospital y perdí al bebé, mis padres, para protegerme del doble shock de la pérdida y la verdad, decidieron que la historia del accidente era mejor. Me sacaron del hospital y orquestaron la historia. A todos. A los amigos, a los conocidos. Incluso a los vecinos del pueblo, para que no hubiera chismes. Me quedé en shock. No podía creer la magnitud del engaño, el nivel de conspiración de sus padres y sobre todo el dolor que debía sentir Elara al vivir con esa falsedad. ¿Y las cartas?, pregunté señalando el montón en el suelo. Las cartas son de sus padres, dijo la voz temblorosa. Mis padres cortaron todo contacto con ellos. Los padres de Lucas me escriben, me envían fotos. Creen la historia del accidente. Creen que perdieron a su hijo por un conductor borracho, que perdieron a su nieto por el shock y que su nuera es una víctima. Me ruegan que los visite, que sane con ellos, y yo no puedo. No puedo enfrentarlos sabiendo que su hijo se quitó la vida, no que un borracho la tomó. No puedo verlos y mentirles. La imagen de Elara, la chica misteriosa y poética, se desmoronó, revelando a una mujer que había sido la víctima y cómplice de una mentira monstruosa. Una mentira que la había condenado a vivir en su propia prisión de terciopelo y libros viejos. Y entonces, soltó la bomba final, la razón por la que había colapsado. La razón de su pánico ese día. Hace una semana, recibí una carta que no estaba firmada por los padres de Lucas. Era de su hermana, una de mis amigas de la infancia. Me dice que ha estado investigando, que nunca le cuadró lo del accidente, que el informe policial que leyó en línea, que encontró con dificultad, habla de un suicidio por sobredosis, no de un accidente. Dice que ella sabe la verdad, y que me dará una semana para confesar, o lo hará ella. Elara me miró y no había tristeza, solo pánico existencial. Hoy se cumplía el plazo. Por eso quería que te fueras. Mi vida está a punto de explotar. El silencio fue abrumador. El único sonido era el golpeteo de mi sangre en mis oídos. Elara me había abierto una puerta a un infierno personal que yo nunca habría podido imaginar. Y ahora, yo también era parte de su secreto. La amaba, sí, pero esa revelación era una carga que me aplastaba. La chica de los poemas era una mentira envuelta en otra. Pasamos la noche hablando, intentando trazar un plan. Ella estaba paralizada. Solo repetía que no podía hacerles ese daño a los padres de Lucas, que el shock de saber la verdad del suicidio y de su posterior mentira los destruiría. Yo le rogué que lo hiciera, que la verdad siempre sale a la luz, que era mejor que viniera de ella, que la honestidad, por dolorosa que fuera, era el único camino a la libertad. No logré convencerla. La mañana siguiente me fui a trabajar con la mente en llamas. Apenas podía concentrarme. A cada instante esperaba que sonara mi teléfono, que una sirena se detuviera frente al edificio, que Elara me llamara destrozada. Volví a casa esa tarde y lo primero que noté fue el silencio. Su apartamento estaba en una oscuridad inusual. Toqué a la puerta, suavemente, una vez, 2 veces, nada. Llamé a su móvil, pero sonó en el interior, un tono que se filtraba por debajo de la puerta. El pánico me golpeó. Usé mi propia llave, la que me había dado para las emergencias, por si me pierdo en la melancolía. Me había dicho bromeando una vez. Entré. El apartamento estaba inmaculado. Como siempre, pero el aire era diferente, frío y pesado. No olía a incienso, sino a algo metálico, a algo que no supe identificar hasta que llegué al salón. Elara estaba allí, sentada en su sillón de terciopelo, con el cabello suelto, con el collar de ámbar que le había regalado puesto, brillando sobre el cardigan gris. No estaba dormida. Estaba pálida, con los ojos abiertos, mirando fijamente a un punto en la pared. Había una nota de papel sobre su regazo. Junto a su mano, en la mesa, no había un frasco de pastillas. Había una pequeña pistola antigua, plateada. Me acerqué, temblando. Lo que vi en su regazo no era la nota de suicidio. Era una carta, con el mismo tipo de letra que el que había visto en los sobres de los padres de Lucas. Era la nota que su hermana le había enviado una semana antes, pero no era solo un ultimátum. La nota estaba llena de rabia y reproches, pero al final había una línea escrita a mano, con una letra que no era de la hermana. Una letra fuerte y definida. Te di una semana, Elara. Parece que tomaste una decisión. No te preocupes. Lo haré por ti. Me volví, sintiendo que mi estómago se encogía. El gramófono estaba abierto. En el plato giratorio, un disco de vinilo con la aguja levantada. En el centro del salón, sobre la alfombra persa, había un pequeño reguero de sangre seca. Pero había algo más. En el escritorio, donde ella guardaba las cartas, había una pequeña caja de madera que no había notado la noche anterior. La abrí. Dentro no había más cartas. Había una serie de fotografías viejas de Elara y Lucas. En una de las fotos, Lucas estaba sonriendo, un chico de ojos brillantes.
Detrás de él, en un segundo plano borroso, se veía a una chica, también sonriendo. No era Elara, era su hermana, la que supuestamente la había chantajeado. Y por la forma en que Lucas le ponía el brazo sobre el hombro, no parecía ser una relación de cuñados. En la parte de atrás de la foto, con la misma letra fuerte y definida de la nota del ultimátum, ponía una sola palabra, mía. Me di cuenta, con un escalofrío que me recorrió hasta los huesos, que no era la hermana de Lucas, que la persona que había estado chantajeando a Elara, la persona que había escrito esa nota y la había amenazado, no era una amiga, era su amante. La noche del supuesto accidente, Lucas no había muerto por sobredosis ni por accidente. Él se había quitado la vida, sí, pero no solo por la presión. Lo había hecho porque Elara lo había abandonado, porque lo había dejado por su mejor amiga, la chica que salía borrosa en las fotos. El shock de la verdad, no de la pérdida, fue lo que provocó el parto prematuro. Los padres de Elara inventaron la historia para protegerla, no del shock de la pérdida, sino de la vergüenza, de la culpa de haber provocado el suicidio de Lucas y la pérdida de su propio hijo por su infidelidad, por su amor prohibido con la hermana de él, su cuñada en ese entonces. Y ahora, esa amante, la hermana de Lucas, había vuelto por ella. Busqué mi teléfono, temblando. Marqué el número de emergencias. Mientras esperaba que contestaran, me acerqué al cuerpo de Elara. La pistola no estaba a su lado. Estaba ligeramente oculta, bajo el pliegue del sillón, con una inscripción grabada en la culata. L.A.N.A. Lucas y su hermana, Amara. La policía llegó, la ambulancia, el caos. Me interrogaron durante horas. Conté la verdad. Toda la verdad que Elara me había revelado la noche anterior, omitiendo por supuesto la parte de las fotos, la amante, la hermana, Amara y mi propia deducción. Dije que Elara se había suicidado, incapaz de soportar la culpa de la mentira sobre el accidente y el suicidio de Lucas. La policía concluyó que era un suicidio. La nota en su regazo era la prueba. La pistola supuestamente era un arma familiar. Pero yo sé la verdad. Yo sé que Elara no se suicidó. Ella estaba aterrorizada, sí, pero luchaba por vivir, por salir de su jaula de libros. Alguien más estuvo en esa habitación, alguien con una letra fuerte y definida, alguien que la amaba y la odiaba con la misma intensidad. Y lo peor de todo es mi secreto. Me he convertido en el guardián de la última mentira de Elara, de su último grito de desesperación y la prueba de mi cobardía. Pude haber dicho la verdad. Pude haber señalado a Amara, la amante, la hermana, la asesina, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque cuando miré su rostro inerte, pálido, por fin en paz, vi la misma tristeza profunda que me había enamorado. Y supe que lo único que realmente quería era detener su dolor. Y Amara, con su retorcida y brutal justicia, le había concedido ese deseo. Me mudé. Dejé el apartamento y la ciudad. Ahora vivo en otro lugar, en otro refugio. Cada noche cierro los ojos y veo la cara de Elara. No con ese aire de misterio poético, sino con la desesperación desnuda de su último día. El collar de ámbar, lo guardo yo. Lo encontré en el suelo después de que se llevaran su cuerpo. Es el único testigo mudo de mi mentira. Sé que Amara sigue ahí afuera, viviendo con la suya, la de la hermana que perdió a su amor por un conductor ebrio y luego se suicidó por la culpa. Y yo, el extraño enamorado, soy el único que sabe que la chica que amé fue una mentirosa, una adúltera, y la última víctima de un amor tan destructivo que arrasó con todos a su paso. Ya no puedo dormir. Cada crujido de la madera, cada sombra en mi apartamento, me recuerdan que yo, al igual que los padres de Elara, elegí la mentira. Y esa elección es mi condena.